Bueno, estamos entrando en el capítulo 3 de la carta a los Romanos y ciertamente estos dos capítulos que hemos dejado atrás han sido sumamente confrontadores, han sido reveladores, aunque quizás lo hayamos leído muchas veces, demostrarnos una vez más la condición en la que está todo ser humano nacido bajo el sol, necesitado de ese evangelio del Hijo que fue proclamado antes por los profetas de Dios y que hoy nos es proclamado completamente al saber que ese Mesías es Cristo, el Hijo de Dios que vino a morir en lugar de los pecadores. Y Pablo, a partir del versículo 18 del capítulo 1, comienza una serie de acusaciones respecto al estado natural de todo ser humano. Y comienza por los gentiles. Hace una descripción sumamente detallada y bastante triste de la situación en la que estamos, sin Dios, aborrecedores de Dios, entregadas nuestras mentes y nuestros cuerpos a la maldad, porque rechazamos a Dios, porque odiamos a Dios. Y el capítulo 2 hace un cambio brusco. Deja de hablarle al gentil y, como ya hemos visto, como que Pablo centra la mirada en un grupo particular y en una especie de persona ficticia, imaginaria, a la cual le habla personalmente. Y le dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Le está hablando un moralista que cuando Pablo estaba expresando todo lo que estaba diciendo acerca de los gentiles, este moralista se pegaba en el pecho y decía: sí, Pablo, dale, pegales más fuerte. Son así, Pablo, es verdad. Qué razón que tenés. Pero de repente la mirada de Pablo cambia, lo mira y le dice: tú también eres igual. Hombre que juzgas, hombre que te golpeas el pecho creyéndote superior a los gentiles, porque después vemos que es un judío moralista. Porque te crees que por tener la ley y por ser circuncidado eres especial, tienes un privilegio, te has ganado el favor de Dios, pero no has entendido nada. Que el favor de Dios no se gana, que no es por obras, que nada de lo que tengas, ni la ley, ni la circuncisión, ni los privilegios, te sirven de nada. Porque eres igual de pecador que el gentil que describí desde el versículo 18. Y para un judío moralista, no hay golpe más fuerte que decirle que su sangre y su señal del pacto no sirve de nada. No hay nada más duro. Y los versículos que vamos a ver esta mañana son la respuesta de un hombre que no quiere reconocer su pecado. De un hombre que conoce la ley de Dios, que conoce la palabra de Dios, que ha sido expuesto a la verdad de su corazón, pero se niega por lo obstinado de su mente y de su corazón a reconocer su pecado. Y antes de embarcarnos en los versículos que nos tocan, me gustaría que nos hagamos ciertas preguntas para reflexionar. Y la primera es: ¿nos indigna o nos molesta todo lo que hemos escuchado hasta ahora? ¿Hay algo en nosotros que nos genere rechazo, ira, enojo? Que digamos: esto no puede ser así, ¿cómo puede ser así? Yo no soy así. ¿Nos molesta la palabra de Dios y la realidad de nuestros corazones? Segunda pregunta es: ¿entendemos que nuestros pecados
Y ahora hablo de aquellos que quizás tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, que quizás hasta somos creyentes, pero entendemos que nuestro pecado es igual de merecedor de juicio que el pecado del mundo. Que no hay nada diferente entre nuestros pecados y el pecado del mundo, solamente la sangre de Cristo que pagó por esos pecados. Y una pregunta corta, pero que debemos hacernos es, ¿justificamos nuestro pecado? ¿Ponemos peros a nuestro pecado? Y la cuarta es, ¿pecas con la justificación de que sea mostrada la gloria de Dios? Y quizás esta pregunta da un poco de ruido, pero vamos a ver que a lo largo de estos versículos es en parte el argumento de este moralista que estaba asqueado de lo que Pablo estaba diciendo. La verdad que ha sido un texto difícil. No les voy a ser sincero, estuve renegando toda la semana porque es un texto complicado de analizar, de estudiar y sobre todo porque es muy confrontador. Entonces, pido que me tengan paciencia porque la argumentación es hasta a veces un poco compleja de entender si uno le pierde el hilo en el medio de lo que pueda estar tratando de argumentar Pablo. Y la prédica la separé en dos puntos. El primer punto va a ir del versículo 1 al 4, o sea, la mitad. Versículo 1 al 4, que es la fidelidad de Dios no fue anulada por los pecados del pueblo. La fidelidad de Dios no fue anulada por los pecados del pueblo. Y si algo vamos a ver en estos 8 versículos, y seguramente se dieron cuenta cuando los estábamos leyendo, es que hay una serie de preguntas, pero no son preguntas que evidentemente las está haciendo Pablo, ¿no? Pero son preguntas o cuestionamientos que haría este moralista hacia Pablo por el argumento que Pablo le estaba dando acerca de su condición. Y por eso las primeras dos preguntas que vemos en el versículo 1 están estrechamente relacionadas con los últimos versículos del capítulo 2. A partir del versículo 17, él le pone un nombre a esta persona a la que le está hablando y le dice, he aquí tú, tienes el nombre de judío. Le puso un nombre. Y la pregunta de este judío moralista es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Después de todo lo que me decís, después de que ni tener la ley, ni estar circuncidado, ni ser hijo de Abraham, me sirven respecto a mi salvación porque soy semejante al gentil, solo que nacimos quizás en lugares diferentes. La pregunta del judío es, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? O va más allá y dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué me sirve entonces llevar en mi cuerpo la señal del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿De qué me sirve? ¿Para qué? La pregunta es, en el centro de lo que está diciendo, está cuestionando a Dios, no está cuestionando más a Pablo, está cuestionando a Dios directamente. Y le está diciendo, Dios, ¿qué sentido tiene que hayas escogido a este pueblo si nada de lo que tiene este pueblo sirve para algo? Dios, ¿qué sentido tiene que me pidas circuncidarme si al circuncidarme no gano nada?
Y es evidente que aunque tuviera la ley, tuviera la revelación de Dios completa, este hombre no entendió nada. Y acá es donde tenemos que hacer una distinción. Recuerden que la promesa de Dios a Abraham era respecto a los descendientes. Y en parte había promesas, o en parte del pacto de Dios después con Moisés era nacional. Pero no todos los que estaban en Israel, no todo judío era realmente salvo. Y acá es donde Pablo, en parte, hace esa distinción en la respuesta que Pablo le va a dar. Pero es importante que tengamos esto porque ellos compartían todo lo que compartían los judíos e israelitas que eran salvos. Eran parte del mismo linaje, recibieron las mismas promesas, recibieron las mismas señales, los mismos pactos, pero sus corazones seguían en tinieblas. No por haber nacido en la tribu de alguna de las tribus de Israel, haber sido circuncidado al 8º día, haber sido instruido en la Torá desde chiquito, nada de eso hacía que esa persona fuera salvo. Y era lo que no entendía este hombre. Y en estas preguntas vemos un corazón altivo, que su respuesta es directamente cuestionar al Dios soberano, todopoderoso, con todo el conocimiento, de toda sapiencia, y el hombre obstinado en su cabeza, obstinado en su corazón, le dice, ¿para qué nos elegiste? Y ahí Pablo le responde con la verdad. Le responde con lo que la misma palabra de Dios dice acerca de los beneficios y de las bendiciones que tiene el pueblo de Israel. Le dice, mucho. ¿Qué ventaja tiene? Mucho. ¿De qué aprovecha? Mucho. El tema es que a vos no te aprovechan nada. Pero miramos dónde está la mayor ventaja que recibió el pueblo de Israel. Lo primero, ciertamente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. Otras versiones van a decir los oráculos. Oráculos puede ser las promesas, profecías, profetas incluso se les llama oráculos, pero está dentro del mismo contexto. Es Dios hablando directamente al pueblo. Y es lo que Pablo ya le dijo. Romanos 2, 17 al 20 le dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Por qué conocía su voluntad? Porque Dios la reveló. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto que está diciendo Pablo es bueno. Es bueno. Es lo que debían ellos ser con la ley. Pero lo que le muestra después es que ellos hacían una cosa, pero por dentro vivían otra cosa. Y lo que debía ser un privilegio o una bendición, una ventaja respecto al resto de pueblos, ellos lo tornaron en una maldición. Deuteronomio 4, 5 al 8 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, Moisés hablándole al pueblo, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6 dice, guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. ¿No hay una ventaja ahí? ¿No aprovecha ser parte del pueblo judío? Sigue diciendo el versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y es una pregunta retórica. Ninguno, no hay otro pueblo, no había otro pueblo que tuviera un Dios que se relacionara directamente. Ellos en la ley, en la palabra de Dios, debían de conocer a Dios. Tenían ahí la revelación completa. Tenían ahí la revelación de la salvación. Ellos deberían haber entendido desde que Dios les mostró en Génesis 3 que el ser humano está muerto en el pecado. Que el ser humano cuando pecó se escondió de Dios. Eso lo debía haber llevado a ellos a arrodillarse, postrarse, arrepentirse de sus pecados, ir delante de los sacrificios que Dios había instituido como sombra de aquel que iba a venir y los iba a rescatar de sus pecados, pidiendo perdón y buscando vivir vidas santas. Sed santos porque yo soy santo, un mandamiento del Antiguo Testamento que tiene eco después en Pedro. ¿Pero qué hizo este pueblo? ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres? Aquello que era para guiarlos, un ayo para darse cuenta que no podían agradar a Dios, como fue la ley, ellos la tornaron en un ídolo. Se enorgullecieron. Y en vez de ser un pueblo el cual irradiara la luz hacia las naciones paganas, cavaron su propia tumba. Y por eso este hombre sigue haciendo preguntas. Metámonos de vuelta a la mente del moralista. Ok, Dios nos dio la palabra. Dios nos se reveló a sí mismo. Pero ¿cómo puede ser, si Él dio la palabra, ¿cómo puede ser que había algunos que eran incrédulos todavía, que no creyeron? Si no creyeron, y Dios prometió cosas a ese pueblo de Israel, es porque Dios en parte, o totalmente, fue infiel. Vamos viendo a dónde apunta, ¿no? Por eso la pregunta era, ¿justificas tu pecado? ¿Justificamos nuestros pecados? Porque este hombre lo que estaba haciendo en su argumentación y en esas preguntas capciosas era sacar la culpa del pueblo, sacarse la culpa a él mismo de su pecado y echarle la culpa a Dios. Decirle a Dios, si el pueblo fue incrédulo, es porque fue culpa de Dios, que no fue fiel a lo que Él nos dijo que iba a hacer. O que en su palabra y en la revelación de su palabra, no, como que no pudo con nosotros. Y acá es donde empezamos a entrar en un terreno escabroso. Porque ya vemos que este hombre, que parecía todo lo bueno de la sociedad, lo más espiritual, lo más religioso, lo más santo, en sus cuestionamientos, que seguramente eran cuestionamientos que había contra el Evangelio. Pablo no se los está inventando porque se los quiere inventar. Primero está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero después estos cuestionamientos respecto
al Evangelio, porque están apuntando directamente en contra del Evangelio, seguramente eran cuestionamientos que hacían los judíos. Pero en esos cuestionamientos estaban mostrando que eran iguales al gentil que estaba entregado en su mente, a una mente reprobada. Porque uno de los pecados que menciona esa lista es aborrecedores de Dios. Y solo una persona que aborrece a Dios puede decirle a Dios que Dios es el culpable por mi pecado. Pero a veces hay que explicar lo básico. Volvamos a leer la pregunta. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Que el pueblo de Israel haya sido incrédulo no significa en nada que lo que Dios habló, prometió, pactó con Israel, o con Abraham, o con Moisés, o con David después, no se cumpliera. Y acá hay que entrar un poco también en el argumento. Sabemos que había pactos que eran condicionales. El pueblo tenía que obedecer los mandamientos de Dios, porque si ellos no obedecían, iban a tener la disciplina. Si vamos al libro de Jueces, vemos que dice constantemente que el pueblo se apartó. Volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y eso qué trajo? Consecuencias, disciplina. Después vemos que el reino se divide en el norte y en el sur, Israel y Judá. Y el reino del norte, por su incredulidad, por su idolatría, es llevado cautivo a los asirios. Como disciplina, destrozaron todo. Y después Judá también fue llevado cautivo a Babilonia. Y Dios no estaba siendo infiel. Dios no era anulada por la incredulidad de ellos la fidelidad de Dios, sino que al contrario, Dios estaba siendo fiel a lo que Él les había revelado que les iba a pasar si eran incrédulos. Y por eso Pablo responde tajante, no dejando lugar a dudas, tratando de mostrarle otra vez a este hombre que el argumento que él está teniendo es de una mente que no entiende nada. Y le dice, de ninguna manera. Nosotros cuando usamos de ninguna manera es que, no, pará, es una locura lo que estás diciendo. Te fuiste por las ramas, ¿Estás loco vos? Como que Pablo está indignado de lo que está diciendo este hombre. ¿Cómo vas a decir que Dios es infiel? De ninguna manera. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el infiel? ¿Quién es el que hace todo lo contrario a lo que promete, pacta? ¿Quién es? El hombre. El hombre. Como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Parece que la mentira es un distintivo del ser humano, y sí lo es. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? ¿Y ustedes creen que este hombre no conocía este texto? Sí, lo conocía. Pero con tal de justificarse delante de Dios, justificar su pecado, le echó la culpa a Dios. Y Pablo, para reafirmar su argumento, cita quizás el salmo más conocido respecto al arrepentimiento, Salmo 51. Probablemente es un salmo que todos conocemos algunos de los versículos que está ahí, no de memoria quizás, pero los parafraseamos.
Algunos decimos, en pecado me concibió mi madre. Todas esas frases que a veces utilizamos para hablar acerca de que el hombre está depravado totalmente, muchos lo sacamos del Salmo 51. Y el contexto del Salmo 51 es David, del linaje de Judá, sangre real por las venas, como ningún otro, circuncidado también, como este moralista. Probablemente el mejor rey que tuvo Israel en toda su monarquía. Pero David pecó. Adulteró con Betsabé, mató a Urías y estuvo probablemente entre 9 y un año, o sea, 9 meses y un año sin confesar su pecado. Hasta que aparece el profeta Natán y le dice, pecaste. Le hace una parábola y en la parábola David entiende lo que había hecho. Entiende que había pecado contra Dios y escribe este salmo. Y no lo vamos a leer todo porque es extenso, pero la cita de Pablo es al versículo 4 del Salmo, y si ven diferencias es porque la cita está hecha en la Septuaginta, pero el sentido de lo que está diciendo Pablo es el mismo sentido del que tiene el Salmo que leemos en nuestras Biblias cotidianamente. Y vamos a ir al versículo 4 del Salmo 51, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo está utilizando este salmo para mostrarle que el rey más amado de Israel confesó su pecado delante de Dios diciendo, contra ti solo he pecado. Vos, moralista judío, que no querés ver tu pecado, vos que sos obstinado en creerte superior al resto, mirá a tu rey, mirá a tu rey. Pero es más interesante lo que dice Pablo, o lo que dijo David respecto a su pecado, que dice, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y esa es la parte que cita Pablo, para que seas reconocido justo en tu palabra. Pablo le está mostrando que el pecado no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Que el que peca contra Dios es el ser humano. Y lo que hace el pecado es mostrar que lo que Dios dice en su palabra es justo, es verdad, es puro, es santo. Y ahí debería haberse quedado callado este hombre. Debería haber cerrado su boca y decir, no pregunto más, ya entendí, ya está. Me quedó claro, soy igual que en gentil. Si el rey David confesó su pecado y no puso su circuncisión y su linaje y la tribu de la que era y que la ley y que te quiero edificar el templo y que nada puso por delante de la realidad de su condición delante de Dios, que era un pecador, ¿qué iba a decir este hombre? Pero vamos a ver que va a tomar lo que dice Pablo y va a seguir cuestionando al Evangelio. Pero estas preguntas que hace este hombre ficticio no están tan lejos de la realidad en la que vivimos hoy en día. El mundo pregunta, si hay un Dios amoroso y bueno, ¿por qué hay males en el mundo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay niños que mueren?
¿Por qué la gente mata? Y dicen, ¿por qué Dios no hace nada? Es el mismo razonamiento. Es el razonamiento del mundo de no querer ver su pecado, de no querer ver que el pecado del mundo trae consigo las consecuencias que el mismo mundo ve. El hambre, los asesinatos. O a veces también las personas que se creen buenas, creen que por su bondad van a ir al cielo. Ven al que pusieron en la cárcel, en la televisión, que dice, mató, violó, robó, y dicen, sí, condenalo. Es terrible, qué malo que es. Pero no se dan cuenta que son iguales. Los mismos argumentos que muestra este hombre acá son los argumentos que tiene el mundo en el que vivimos para cuestionar a Dios. Y nos debería llevar a nosotros también a cuestionar nuestras vidas. Porque este texto nos está dejando en claro que los que somos mentirosos, que los que somos infieles, que los que vamos en contra de Dios, somos nosotros. Y si somos hijos de Dios, debemos entender de que Dios es fiel y siempre es fiel para con su pueblo. Fue fiel con Israel y es fiel con nosotros. Pero a veces nos enojamos, a veces cuestionamos a Dios por las cosas que nos pasan. Y siempre, como decimos, tiramos la pelota para el otro lado. Pero ¿cómo están nuestras vidas? Las cosas malas, entre comillas, que ves en tu vida, ¿por qué son? ¿Es consecuencia del pecado? ¿Es consecuencia de ir en contra de lo que Dios ha mandado? Si estamos pasando pruebas, ¿cuestionamos a Dios por la prueba? ¿Despotricamos contra Dios por las cosas malas que nos pasan? A veces somos rápidos para querer ocultar nuestro pecado, para querer justificarlo, para querer esconderlo y poner la mirada en otras cosas que culpamos o justificamos el porqué de nuestros pecados. Pero nosotros como creyentes deberíamos de reconocer siempre delante de Dios que todo lo que Dios hace por su pueblo es para el bien de su pueblo, porque Él es fiel, sea una prueba, sea cualquier cosa, es de bendición para su pueblo. Y lo malo que le pasa al creyente muchas veces es consecuencia de su propio pecado. ¿Que Dios lo usa? Sí, lo usa. ¿Que Dios nos lleva a crecer en Cristo? Sí. Pero las consecuencias y los males son por causa de nuestros pecados. Analicemos nuestras vidas, cuestionemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra relación con el pecado. Entendemos que Dios es fiel y en esa fidelidad ¿Cristo va a volver? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vivimos con la mirada puesta, como miraban los israelitas, se centraron en otras cosas y se olvidaron que el Mesías venía. Se olvidaron de lo fundamental del pacto de Dios, de las promesas de Dios.
Desde Adán, desde Noé, desde Abraham, desde Moisés, desde David, todos los pactos o todas las promesas fueron hechas por y en Cristo. Y Dios fue fiel en cumplir todo eso. Y Cristo dejó una promesa, que Él iba a volver. Y Él es fiel en cumplir esa promesa. Cristo vuelve. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros respecto a eso? Como un pueblo fiel que busca obedecer a Dios, que busca ser obediente al mandato de ir y buscar a todos los perdidos, predicarles el Evangelio. Cuestionemos nuestras vidas si estamos siendo fieles o infieles al Dios que nos dio la vida. Y el argumento de este hombre va a continuar en los versículos 5 al 8, y en vez de callarse la boca, va a seguir despotricando contra Dios. Y acá es donde sería el segundo punto, que es la gloria y justicia de Dios manifestadas a través o aún en los pecados de los hombres. Quizás queda mejor a través. Y vamos a leer ahí el versículo 5, perdón. Dice, y si nuestra injusticia, sigue hablando el hombre de este imaginario, ¿no? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? Y enseguida Pablo hace una corrección y dice, hablo como hombre. Ahí vamos a ver por qué dice eso. Pero miramos cómo sigue este argumento en contra del Evangelio, de la necesidad de salvación, del pecado y de cómo necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Miramos cómo este hombre quiere seguir justificando sus pecados, mostrando que no reconoce que es pecador y que necesita de la salvación. Y ahora, tomando lo que Pablo dijo, de que a través del pecado Dios muestra que es justo y que sus juicios son puros, este hombre dice, ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? Lo que está diciendo es, ¿cómo Dios puede decir que soy injusto y pecador si por causa de esa injusticia le estoy exaltando su justicia? Al fin y al cabo, la razón de que su justicia sea exaltada es mi supuesta injusticia. Pero si eso da gloria a Dios, dejaría de ser injusticia y pasaría a ser justo. Pa, te la complicaste. Y acá se está metiendo en un terreno escabroso, más escabroso todavía, porque si ya cuestionó la fidelidad de Dios, ya cuestionó el poder de Dios a través de su palabra, cuestionó las promesas que Dios hizo al pueblo, ahora está cuestionando la justicia de Dios. Y si Dios no es justo, entonces nadie puede juzgar al mundo. Es terrible. El argumento es terrible, porque recordemos lo que decía Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Si Dios no es justo, el Evangelio es una mentira.
Esto es diabólico. Este argumento es diabólico. Hacer pasar a Dios por injusto es diabólico. Es la mente de nuestro mundo. Es la mente de los que no conocen a Dios. Y la respuesta de Pablo es casi calcada a la de la fidelidad. Y dice: de ninguna manera. No hay forma que sea así. A Pablo le daba tanta vergüenza ese cuestionamiento que tuvo que decir: estoy hablando como un hombre. ¿Y por qué dice eso? No es que Pablo no fuera hombre, no es que fuera un ángel o otra cosa, sino que está diciendo: hablo como hombre que no conoce a Dios, hablo como un hombre que aborrece a Dios, hablo conforme a la mente de este mundo. Es tan grave este argumento para justificar el pecado que Pablo lo tiene que corregir ahí nomás. Es decir, no soy yo el que está hablando, es una suposición de lo que dice el mundo. Y hermanos, esto nos debería de prender todas las alertas, porque dentro de no mucho tiempo vamos a salir a predicar el Evangelio. Y pueden aparecer cuestionamientos así. Cuestionamientos de un mundo que aborrece a Dios y que culpa a Dios por sus pecados. Y nosotros debemos saber cómo responder con la palabra de Dios frente a esos cuestionamientos diabólicos. La respuesta de Pablo es simple y es sencilla, igual a la que dio con respecto a la fidelidad. Porque no hay vuelta, la palabra de Dios lo muestra claramente, pero el que no quiere verlo es aquel que tiene los ojos cegados. Y Pablo dice: de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si vos le decís a Dios que es injusto, no hay un juez que juzgue las obras de los hombres. Y por lo tanto, vivamos como querramos. Si total, si en mi injusticia lo que estoy haciendo es mostrar la justicia de Dios, Dios me va a juzgar por algo que estoy haciendo que en realidad no es malo. Entonces Dios es injusto. Y si es injusto, no puede juzgar al mundo. Me despreocupo, me lavo las manos, vivo como quiero. No me importa el juicio final, porque no va a haber un juicio final. Y si no hay un juicio final, Cristo murió en la cruz en vano. Y si Dios no es justo, Cristo no fue justo. Es un ataque directo contra el Evangelio. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, versículo 7, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Lo mismo, encerrado de vuelta en el mismo razonamiento. Si en mi mentira Dios abunda la verdad de Dios, entonces mi mentira es un medio por el cual Dios muestra sus atributos. Y por lo tanto, mi mentira no es mala. Al contrario, yo le doy gloria a Dios con mi mentira. Y ojo, estos argumentos no están muy lejos de la iglesia hoy en día. Hay muchos que dicen que los jóvenes hagan y se novien con jóvenes del mundo, a ver si los pueden evangelizar, los traen, se salvan y gloria a Dios. No me parece, ¿no? Estamos justificando una cosa que está mal porque quizás el fruto que da es bueno, entre comillas. Y ahí decimos gloria a Dios.
O, bueno, cada uno alaba a Dios como le parece. Yo doy pirueta. Pero lo hago para Dios. Y quizás en alguna de esas algo de Dios muestro. El ser humano, con tal de hacer lo que quiere, busca justificar sus acciones y ahora va más allá diciendo de que sus acciones, aún el pecado, da gloria a Dios. Y eso es terrible. Por último, el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir, como somos calumniados y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los tales es justa. Y acá Pablo culmina este argumento y ya de cierta forma lo deja sin palabras, que es que si estamos siguiendo toda esta línea de que nosotros no, al fin y al cabo, lo que hacemos glorifica a Dios, incluso aquellas cosas que son malas, entonces ¿por qué no hacemos todas cosas malas si total todo eso trae bien? Porque si glorifica a Dios es algo bueno. Y al parecer era un cuestionamiento que había hacia Pablo y los apóstoles respecto a la predicación del Evangelio. Y después más adelante, en el capítulo 6, versículos 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero esta pregunta sale del mismo argumento. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si decimos que en nuestro pecado sobreabundó la gracia, entonces si pecamos más va a haber más gracia. Somos unos genios. El ser humano es un genio para transgiversar todas las cosas. Es un genio. Y Pablo dice, no. No es eso el Evangelio. El Evangelio no es ser salvo del pecado para volver al pecado. El Evangelio no es ser salvado del mal para hacer más mal. El Evangelio no es negar la ley. Porque este es un concepto antinominiano o antiley, que es, la ley ya no está, la ley ya no importa, hagamos lo que querramos, estamos bajo la gracia, y si pecamos, sobreabunda la gracia. No es así. No es así. Y Pablo lo deja claro, dice, la condenación de los tales es justa. Si le molestaba la justicia de Dios, le está diciendo ahí, la condenación de los tales es justa. ¿De quiénes? De los que calumnian, de los que mienten, de los que dicen que el Evangelio es eso, pero no es eso el Evangelio. Pero también de los que viven de esa forma, manchando el Evangelio. Y acá es donde debemos preguntarnos, como hijos de Dios, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos justificando nuestros pecados, incluso diciendo de que nuestros pecados en alguna instancia dan gloria a Dios? Y sí, hay una realidad. Dios se revela y muestra su justicia y su santidad y aún su fidelidad a pesar del pecado del hombre. Pero eso no quiere decir que debamos pecar para que esas cosas pasen. Quizás alguno se agarra y dice, pero Salomón fue hijo de Betsabé, y Betsabé fue la que adulteró con David, y por Salomón vino Cristo. Hay un pecado ahí de por medio.
¿Y Rahab? Entonces, si queremos buscarle la quinta pata al gato, le vamos a encontrar la quinta pata al gato para no vivir conforme a lo que el Evangelio nos llama a vivir. Nosotros no debemos estar buscando justificaciones de nuestros pecados. Nosotros debemos buscar matar el pecado, asesinar el pecado. Porque Cristo pagó en la cruz para que ya no vivamos en esos pecados, para que ya no vivamos como vivíamos antes, para que caminemos como Él caminó, para que andemos como Él anduvo. Pero si aún no estás en Cristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, tu vida está en grave peligro. Porque si hoy fuera el juicio, si hoy Cristo viniera de las nubes, tu destino sería el infierno. Y eso es justo. Porque desde que naciste y desde que tu madre te concibió en el vientre, sos pecador. Y has pecado durante toda tu vida. Y has pecado, como dice David, contra Dios. Contra ti he pecado. Y el justo juicio de Dios y la ira de Dios caerán sobre todos aquellos que no están en Cristo. Esta mañana, si no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, corre a Él. Quizás Dios esta mañana te está llamando por la predicación de su palabra. Y solamente Dios en su poder puede salvarte, puede cambiar tu vida para que salgas de la miseria del pecado, del lodo, del barro en el que se revuelcan los cerdos. Puedas ser perdonado, restituido, para vivir como Dios manda que vivamos, para su gloria. Ahora sí. Entonces, si esta mañana no te has arrepentido de tus pecados, arrepentite de tus pecados y cree que Cristo murió en la cruz para pagar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Como creyentes, animémonos en esta carrera en la que hemos sido puestos por Dios, frente a estos cuestionamientos que pueden incluso surgir en nuestras mentes de echarle la culpa a Dios por los males que pasan o incluso querer justificar nuestros pecados. Confesemos esos pecados, porque esos pecados. Digamos, Señor, perdóname porque como un necio quise justificar lo que era injustificable. Como un mentiroso quise hacerte pasar a ti como infiel siendo yo fiel, siendo yo infiel. Y tú eres justo, en tus juicios eres justo, en tus palabras eres justo. Y si no fuera por Cristo, yo correría el mismo destino que el resto del mundo. Confesemos nuestros pecados, vivamos en constante arrepentimiento, que nuestro pecado no se vuelva un pretexto para pecar más, sino que cortemos de raíz con todo aquello que no es del Evangelio y vivamos el verdadero Evangelio, la justicia del Hijo. Hemos sido justificados por Cristo, la justicia del Hijo ha sido dada a nosotros para que vivamos ahora conforme a esa justicia. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer el pecado, a poder vencer la tentación. No seamos incrédulos como Israel, no seamos incrédulos como un pueblo que tuvo todas las ventajas y los beneficios y lo tiró todo a la basura por su propia vanagloria.
tenemos la palabra de Dios, tenemos una comunidad, tenemos una comunión entre hermanos, tenemos la oración, podemos acceder delante del trono de gracia. Usemos los medios de gracia, no nos vanagloriemos en esas cosas, sino que la única gloria en nuestra vida sea Cristo Jesús. Oremos. Señor bendito, gracias.